Mi nombre es Viviana Andrea Reyes Sauza, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este momento les voy a mostrar mi mapa conceptual de aritmética, donde el tema principal es el sistema numérico y propiedades y operaciones. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es el primer tema que vamos a empezar a tratar es el conjunto de los números naturales. Entonces, los números naturales está compuesto por los enteros que no tienen decimales y que son positivos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En este conjunto de números naturales podemos realizar operaciones como suma, resta, multiplicación y división. También tenemos otro conjunto que son el conjunto de los números enteros y este está formado por los números naturales negativos y el 0. Entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 90, menos 80, 0, 1, 2, 3, 50, 70 y tenemos unas reglas, tenemos unas propiedades en estos números enteros. Los números enteros, cuando los sumamos o los restamos con el mismo signo, o sea, más o menos, da el mismo signo. Es decir, por ejemplo, si sumamos 3 más 4 es igual a 7. Entonces, en ese caso, el 3 y el 4 tienen el mismo signo, por lo tanto quedaría 7 en positivo. Tenemos menos 1 menos 3, menos 1 menos 2 menos 1, perdón, menos 2 menos 1, entonces nos daría menos 3. Entonces ahí vemos que menos 2 y menos 1 tienen el mismo signo, entonces daría menos 3. Cuando sumamos números con signo distinto, se resta y se coloca el signo del número mayor. Se suma o se resta y se coloca el número del signo mayor. Es decir, menos 6 más 8 daría 2. En este caso nos damos cuenta que 8 es el número mayor, por lo tanto el resultado da con el número mayor 2. Pero por ejemplo tenemos 5 menos 6, entonces daría menos 1. ¿Por qué? Porque el signo mayor lo tiene, el número mayor, en este caso sería 6. En esta parte quiero contarles algo pues muy bonito que me sucedió, porque cuando yo leía los archivos de estudio, pues podía evocar a esa época donde los docentes nos explicaban todos los años toda esta parte del sistema numérico. Y en esta parte en especial a mí me costó trabajo aprender a hacer las operaciones con estos signos. Entonces me acordaba de esta tablita que nos hizo mi profesor, que era menos por menos da más por menos da menos, más por más, menos por menos da más por más da menos, más por menos da menos y menos por más da menos. Entonces era muy bonito, pues fue muy bonito acordarme de esto. Ahora les voy a presentar el conjunto de los números reales que se representa por una Q. Bueno, acá se me había pasado algo, y es que el conjunto de los números enteros se representa con una Z, los números naturales se representan con una N, y vamos al conjunto de los números reales que se representan con una Q. Y acá el conjunto de los números reales está dividido en dos, los racionales y los irracionales. Entonces, primero vamos a ver los racionales. Entonces, se representan como una fracción irreducible,
¿Qué significa irreducible? Que no se puede simplificar. Donde el numerador y el denominador son números enteros y puede obtenerse como resultado un número entero o un número decimal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se obtiene un número decimal? Los decimales tienen una clasificación. Entonces, los decimales puede ser un número decimal que tiene un límite de cifras, es decir, 4.58 y ya no es más el resultado. O un número periódico puro que se repiten las cifras de manera infinita. Por ejemplo, 53.55555. Entonces se nos van a repetir de manera infinita. Y tiene también un número, o puede dar como resultado también un número periódico mixto. Y es cuando tiene un número de cifras que no se repiten y otras que sí. Es decir, si nos da como resultado 5.98333333. Entonces ahí el 98 no se repite y el 33333 es el que se va a repetir. Ahora los números los irracionales se representan con la letra I y son cifras infinitas que no siguen ningún patrón. En este ejemplo encontramos, o el ejemplo más claro es el número pi, que el resultado de pi pues tiene cifras infinitas. Ahora vamos a ver la potenciación. Y la potenciación es cuando se multiplica un número por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. ¿Sí? Entonces, esto es la potenciación. Podemos apreciar que está compuesta por la base, que es el número más grande, y el exponente, que es el número pequeño que aparece en la parte superior y por el cual se debe multiplicar. Es decir, 3 a la 2. Entonces, 3 lo multiplicamos 2 veces, ¿sí? Y también la potenciación tiene unas reglas. Entonces, por ejemplo, les voy a dar las reglas. Entonces, todo número elevado a 1 da el mismo número. Entonces, 7 elevado a la 1 da 7. El número 1 elevado a cualquier número da 1. Por ejemplo, 1 elevado a la 4 da 1. Otra regla, 0 elevado a cualquier número da 0. Es decir, 0 a la 20 da 0. Un número natural elevado a 0 da 1. Por ejemplo, 3 elevado a la 0 da 1. La última regla es, si los números se encuentran en paréntesis, es como si cada número estuviera elevado. Por ejemplo, 3, vamos a imaginar que 3 por 5 están en un paréntesis y están elevado a la 2. Eso es como si tuviéramos 3 a la 2 por 5 a la 2. Y aquí ya termino con mi explicación del tema para esta semana, que era el sistema numérico, propiedades y operaciones. Espero que me entiendan y muchísimas gracias.